Bienvenidos todos a este video. El día de hoy estaremos hablando sobre razones trigonométricas en triángulos rectángulos. Entonces lo primero que vamos a hacer es identificar cada uno de los lados dentro del triángulo. El primero es la hipotenusa. Recordar que la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo rectángulo. Y la forma más fácil de identificarla es porque se encuentra justo al frente, ¿sí?, del ángulo de 90 grados. Entonces para este primer triangulito, el que se encuentra al frente del ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Igual para esta sería la hipotenusa. Y para esta sería la hipotenusa. Dentro del triángulo también existen otros lados, que normalmente cuando trabajábamos Pitágoras los llamábamos catetos. Ahora vamos a diferenciarlos como cateto opuesto y cateto adyacente. El cateto opuesto es el que se encuentra justo al frente del ángulo que estamos analizando. Entonces, para este primer triángulo, supongamos que nos vamos a parar en beta, ¿sí? Entonces, el cateto opuesto de beta es el que se encuentra enfrente. O sea que el cateto opuesto para beta sería A. Si por el contrario me paro en el ángulo alfa, el que se encuentra enfrente de alfa, o sea, su cateto opuesto sería B. Y para nuestro segundo triángulo, entonces si me paro en beta, su cateto opuesto, en este caso también sería A. Y si me paro en el ángulo alfa, el que se encuentra al frente, su cateto opuesto sería B. Y el cateto adyacente es el que se encuentra justo al lado del ángulo, pero que es diferente a la hipotenusa. Entonces, si en este caso me paro en beta, ¿sí?, beta tiene dos lados que forman el ángulo, que serían B y C. Pero C es la hipotenusa, o sea que el cateto adyacente para beta sería B. Y si me paro en alfa, pues miren, alfa tiene este lado y este que está por acá. Como C es la hipotenusa, esta base corrió, A sería el cateto adyacente, o sea que el cateto adyacente sería A. Y pasaría similar en el otro triángulo. Alfa, si me paro en alfa, el cateto adyacente, miren, si me paro en alfa, este lado y este lado están formando el ángulo alfa. Pero C es la hipotenusa, o sea que en este caso el cateto adyacente es A y en beta el cateto adyacente, miren, beta está formado por B y por C. Pero C es la hipotenusa, o sea que el cateto adyacente de beta es B. También es de notar que en algunas ocasiones no me dan el valor del lado, no me lo dan ni en letras ni en números, sino que me dicen que los ángulos están formados por puntos, como es este caso. Entonces tenemos un punto A, un punto B y un punto C. Y estamos analizando este ángulo que está acá. Entonces, el lado opuesto a este ángulo sería un segmento de recta formado por los puntos BC, que se expresaría así. La recta formada por los puntos BC. En este otro triángulo tenemos que encontrar el adyacente, si el adyacente de este ángulo, y pues el adyacente estaría formado por el segmento de recta CA, que es exactamente lo mismo que decir el segmento de recta AC, ¿sí?, que es por los dos puntos que está formado. Y en este último estamos mirando la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa es el que se encuentra al frente y estaría formado por el segmento de recta BA
que es exactamente lo mismo que decir el segmento de recta AB. Muy bien, y una vez que ya sabemos cómo identificar los catetos y la hipotenusa dentro de un triángulo, pues entonces ahora sí vamos a ver las razones trigonométricas. Entonces, las razones trigonométricas dentro de un triángulo siempre van a ser estas. Entonces, la primera es el seno. El seno me dice que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Miren que en este caso me están hablando del ángulo teta, ¿sí? Este que se encuentra acá. Entonces, para ese ángulo, esto puede variar dependiendo del ángulo en el que nosotros nos paremos, pero directamente en este ángulo, el cateto opuesto de teta, disculpen, el cateto opuesto de teta es el que se encuentra al frente, o sea, 3. Y la hipotenusa de este triángulo, miren, es la que se encuentra siempre al frente del ángulo de 90 grados, en este caso sería 5. Para este mismo triángulo, entonces, el coseno es cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso sería el adyacente es 4 y la hipotenusa es 5. Y la tangente me dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto sería 3 y el adyacente sería 4. Estas razones podrían cambiar si yo me paro en otro ángulo. Si por ejemplo me parase acá y dijese que este es el ángulo alfa, entonces yo colocaría que el seno de alfa sería igual. Seno siempre va a ser igual a lo mismo, a cateto opuesto sobre hipotenusa. Para este ángulo en particular, el cateto opuesto sería 4 y la hipotenusa sigue siendo 5. Seno, pasaríamos al coseno, el coseno de alfa, entonces es cateto adyacente que es 3 y la hipotenusa que es 5. Y la tangente de alfa, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y esas serían las razones trigonométricas iniciales. Resulta que de estas razones trigonométricas existen las inversas. Entonces, el seno era cateto opuesto sobre hipotenusa. La inversa del seno es la cosecante. La cosecante me dice que es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, que para el mismo triángulo que estábamos trabajando, entonces hipotenusa es 5. Y recuerden que estamos parados en este ángulo en teta. Para teta, el cateto opuesto es 3. El coseno también tiene su inversa, que es la secante. La secante es hipotenusa sobre adyacente, que en este caso sería 5 sobre 4. Y al igual la tangente también tiene su opuesto, que es la cotangente. La cotangente es cateto adyacente, sería 4, sobre cateto opuesto, que sería 3. De igual forma, si volvemos a crear el ángulo alfa y analizamos cosecante de alfa, entonces estamos parados en este ángulo y la cosecante dice que es hipotenusa sobre cateto adyacente, que en este caso sería, sobre cateto opuesto, que en este caso sería 4. La secante de alfa, que es hipotenusa sobre cateto adyacente, en este caso si es el 3 el adyacente, y la cotangente de alfa sería cateto adyacente, que es 3, sobre cateto opuesto, que es 4. Y esas serían las razones trigonométricas. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Para este ejemplo, entonces me están diciendo que debo de hallar el valor del coseno de alfa y la tangente de alfa si el seno de alfa es 3/4. Entonces yo ya sé que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a dibujar un triángulo y
en cualquiera de los ángulos que no sea la hipotenusa, perdón, que no sea el ángulo recto, vamos a dibujar alfa. Entonces aquí está nuestro triángulo. Ya dibujamos alfa. ¿Lo pude haber colocado acá arriba? Sí, ahí arriba también se pudo colocar alfa, pero para este caso lo vamos a dejar aquí tal cual como está. Muy bien, entonces me está diciendo que alfa es el ángulo que ya señalamos. Entonces, ahora, teniendo en cuenta las razones trigonométricas, alfa es cateto opuesto sobre hipotenusa. Ubicamos los lados. ¿Sí? Entonces vamos a asignar los lados. Cateto opuesto sería el 3 y la hipotenusa sería el 4. Si notan, nos hace falta el cateto adyacente de ese alfa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con el teorema de Pitágoras vamos a identificar el lado que falta. Recuerden que el teorema de Pitágoras es la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso nos hace falta un cateto. Lo vamos a dejar como A representado, entonces sería 3 al cuadrado más A al cuadrado igual a 4 al cuadrado. De esta formulita despejamos A, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, ahora este 9 lo voy a pasar a restar, hago la respectiva resta y finalmente recuerden que para eliminar el cuadrado sacamos raíz. Por lo tanto me da entonces que el valor del lado que falta es raíz de 7. Lo voy a ubicar en el triángulo. Y ahora sí ya puedo terminar con lo que me están pidiendo, que es encontrar el coseno y la tangente. Recuerden entonces que el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, que sería raíz de 7 sobre 4, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, que sería 3 sobre raíz de 7. Normalmente, este resultado que nos dio acá lo vamos a racionalizar, ¿sí? Pero más adelante explico cómo hacer la racionalización. Por ahora lo vamos a dejar así. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.